vamos a analizar las consecuencias para Europa y para España de la victoria electoral de Donald Trump. Pero antes de empezar con ello, permitidme que hagamos un resumen muy rápido de la victoria a nivel global en Estados Unidos, porque para que podáis entender realmente en profundidad el alcance de esas consecuencias, tenemos que entender primero cómo funciona Estados Unidos en su sistema político. Tenéis que saber que Estados Unidos, su sistema político, es un sistema basado en los contrapesos. Es decir, es un sistema creado para que sea prácticamente imposible que se puedan producir actos de tiranía, actos de gobierno totalitario, actos de gobierno populista. De tal forma que aunque uno pueda ganar la presidencia, si no controla las cámaras, lo que ahí se llama la Cámara de Representantes y el Senado, pues prácticamente su gobierno no sirve para nada. Y ahí tenéis el ejemplo del mandatario actual saliente. En este aspecto hay que saber que ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, ya es oficial, los republicanos tienen 52 senadores. Los republicanos son los conservadores de allí. Entonces, en este aspecto, el Senado ya está controlado. Aunque no ganen el resto, que algunos también van a ganar, el Senado ya está controlado. Mientras que la Cámara de Representantes, lo que sería el Parlamento en España, tienen 198 frente a 180 de los demócratas. Están muy cerca de conseguir también la mayoría. Si Donald Trump gana la mayoría en ambas cámaras, va a tener un poder total y absoluto, porque aparte, la mayoría del Tribunal Supremo, allí no existe el Constitucional, también son jueces conservadores. Con lo tanto, va a tener algo que, bueno, yo no sé si ha pasado alguna vez en la historia de Estados Unidos, supongo que alguna vez sí, pero es algo realmente complicado de recordar. Entonces, en este aspecto, esta victoria, como se ha producido, afecta muchísimo a Europa, por ese hecho fundamental, porque las decisiones que pueda tener Donald Trump, sin el apoyo de las cámaras, son de facto nulas. Donald Trump puede apoyar un país, pero sin el apoyo de las cámaras no va a poder darle un solo céntimo. Por ejemplo, Donald Trump puede ser el presidente de Estados Unidos, pero si no controla el Senado no va a poder nombrar un juez, por ejemplo. Todo esto funciona así, es un sistema de muchísimos contrapesos en los cuales se pueden hacer cosas como, por ejemplo, que el Parlamento apruebe una ley y el presidente pueda vetar esa ley, lo que se llama el veto presidencial. Cosas que, por ejemplo, en España pues no, ni serían entendibles ni serían lógicas, porque las leyes las aprueba el Ejecutivo, no las aprueba el Parlamento. El Parlamento da visto bueno, sí, la aprueba, vale, no es el verbo correcto, pero me refiero que si no salen del Consejo de Ministros, las leyes no pueden salir adelante. Tiene que ser el Consejo de Ministros, que es el Ejecutivo, el que se encargue de hacer esas leyes. Y luego el Parlamento aprobarlas. Allí no, allí el Parlamento va a aprobar leyes que quieran sin contar con el presidente para nada. Pero eso sí, el presidente tiene capacidad de veto. Si habéis entendido esto, ahora vais a comprender mejor la situación en Europa. ¿Qué consecuencias va a traer para Europa la victoria de Donald Trump? Bueno, intentaré ser lo más imparcial posible, aunque hay cosas que a mí no me hacen ni gracia y otras cosas que pueden ser positivas. Pero en aspecto general, para mí, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, intentaré ser lo más objetivo posible. Para mí no es una buena noticia que haya ganado Trump desde mi perspectiva de la política europea. El aspecto general, como el derecho a la vida, la lucha contra el wokismo y la libertad de la familia, es maravilloso. Pero para Europa creo que desde mi punto de vista, que no tiene que ser el vuestro y el mío no tiene que estar para nada correcto en este aspecto, no es una buena noticia. A ver, lo primero, Ucrania ahora mismo es como si lo hubiesen matado a 100.000 soldados. Trump le importa un pimiento a Ucrania y quiere terminar con la guerra en Ucrania. Por lo tanto, la financiación a Ucrania va a caer. ¿Y va a caer por qué? Pues os lo explico, señores. Porque controlando el Senado, y parece ser que también tiene muchas papeletas para controlar la Cámara de Representantes, si no quiere, Donald Trump no va a dar un solo céntimo. Si no controlase la Cámara de Representantes, pues los demócratas que sí apoyan a Ucrania siempre podrían decir: oye, ¿quieres presupuesto? Paquete militar de ayuda a Ucrania. ¿Quieres esta ley? Paquete militar de ayuda a Ucrania. Si Trump con el Partido Republicano controla ambas cámaras y con la capacidad de derecho a veto, pues Ucrania va a depender fundamentalmente de hasta dónde quiera llegar la ayuda europea. Eso es una mala noticia porque Trump le está mandando un mensaje muy claro a Putin. Te puedes salir por la suya aunque los fracasados y asesinos violadores de tus soldados y la incompetencia de tu armamento no hayan valido absolutamente para nada. En una guerra que llevas camino ya de 3 años y donde no has conquistado ni un metro cuadrado que no tuvieses al principio de la misma. Inútil. Bien, obviamente yo, que estoy con la libertad de los países y que no me gustaría que Francia invadiese España y se quedase con todas las provincias pirenaicas, pues obviamente tampoco quiero que otro país de Europa, sea el que sea, aunque sea un país que personalmente importa un pimiento como es Ucrania, le pase lo mismo. Además, ya sabes lo que dice el refrán español: cuando vea la barba de tu vecino cortar, ya sabes lo que tienes que hacer con las tuyas. Bien,
Continuamos. Eso respecto a Ucrania. Respecto a la política general de Europa, obviamente no vamos a hablar de algunos aspectos, porque este es un canal de geoestrategia, no es un canal político, pero muchas de las políticas extremistas, ecoterroristas de la Unión Europea se van a llevar un bofetón. ¿Qué pasa con la política militar, que es la que nos interesa? Donald Trump no es que no crea en la OTAN. Donald Trump no cree en la financiación de la OTAN. Donald Trump no cree que Estados Unidos tenga que mantener la defensa de Europa. Al final, la defensa de Europa se ha basado fundamentalmente en las fuerzas de Estados Unidos. Pero desde la caída del muro de Berlín y por tanto Unión Soviética, tenéis que entender que lo que ha pasado fundamentalmente es que Europa se ha desentendido de su defensa. Y su defensa se ha estado pagando Estados Unidos. Gusta mucho decir en Europa, no, es que el gasto militar de Estados Unidos en parte es por el gasto militar que no hace Europa. Ya está. Entonces aquí, obviamente Europa va a tener que espabilar y va a tener que apostar más por su defensa. Luego entraremos si esto es positivo o no es positivo para España. Esto es algo que tenéis que tener muy claro. Entonces, Ucrania, que empieza a rezar porque le va a hacer falta, y Europa va a tener que apostar más por su defensa, porque Estados Unidos no es nada partidario de gastarse, Estados Unidos de Trump, no es nada partidario de gastarse un solo céntimo en la defensa de Europa. Recordad que antes que se produjese esas elecciones robadas que se produjeron hace 4 años con la victoria de Biden, para los que seáis de Arkansas, pues Donald Trump, entre otras cosas, estaba quitando tropa de Alemania y una parte se estaba trayendo de vuelta a casita y la otra parte estaba mandando a Polonia, por poner un ejemplo. Entonces, aquí sí que tenéis que tener muy, muy presente que Europa va a tener que empezar a apostar por su defensa. Y luego hay un tercer punto también muy importante para Europa que acarrea la victoria de Donald Trump. Y es desde el punto de vista económico. Claro, como he dicho, esto no es ni un canal de economía ni de política, pero sí que la política y la economía influyen directamente en la defensa. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Donald Trump es capitalista, pero es capitalista de verdad. ¿Qué significa esto? Que Donald Trump le interesa que las empresas vayan bien, las empresas de su país, no las empresas de los demás países. En este aspecto, Europa va a empezar a tener problemas con Estados Unidos, tema de aranceles y demás. Y aquí hay que tener presente que la política de la Unión Europea es enormemente perjudicial para las empresas. Y ojo, porque esto puede provocar serios problemas económicos en Europa, a no ser que cambien sus políticas. Y claro, si hay problemas económicos en Europa, pues en los países que menos apuestan por su defensa van a tener también problemas. Esto es la primera lectura general respecto a Europa. Vamos a hablar de España. Si a mí no me gustaba la situación de Europa, la de España me deja muchísimas dudas. La primera de ellas, aunque sea por un tema sentimental, no me hace gracia. Donald Trump reconoció el Sáhara para Marruecos. Los demócratas no avanzaron en esa línea. De hecho, se mantuvieron bastante, digamos, ajenos al tema. Y no apoyaron para nada el reconocimiento de Marruecos sobre el Sáhara. Donald Trump muy probablemente vaya a retomar esa política. Obviamente yo quiero un Sáhara libre, cuanto menos libre. Y si no, español, pero nada marroquí. Que no le corresponde, por supuesto. Ese es el primer aspecto que, bueno, desde un punto de vista sensiblero, pero también válido, no es una buena noticia, por lo menos para los que queremos un Sáhara en libertad. Para los asesinos socialistas del pueblo valenciano, pues a lo mejor para que puedan seguir los trapicheos y la corrupción de Begoña y demás, y todo lo que pueda saber Marruecos de Pegasus, con Pegasus, mejor dicho, pues quizás sí sea una buena noticia. Para mí personalmente no lo es. Luego las relaciones de Estados Unidos y España, pues no van a ser buenas, obviamente. En España está gobernando la extrema izquierda, en Estados Unidos va a gobernar un conservador. Si con el señor ancianito que le regalaron las elecciones teníamos al ladrón y asesino de valencianos y rata que huye como rata por las alcantarillas, en este caso con los coches blindados, estaba detrás de él dando pena a ver si podía reunirse y persiguiendo por los pasillos, una imagen patética y dantesca, pues con Donald Trump y que se le acerque, porque este coge el Winchester y le pega 4 tiros. Entonces, en ese aspecto, las relaciones no van a ser buenas. También es obvio pensar que a ver cuánto le queda, aunque este tirano va a intentar estar en el poder hasta el último día, que nadie se piense que porque vaya mal las cosas va a convocar elecciones, a no ser que esté ya en las últimas, pero de las últimas, y acorralado por el Poder Judicial, este ladrón y asesino no le vas a quitar de encima así como así. Y la única opción es una moción de censura, y para eso vas a necesitar
sí o sí el apoyo de Convergencia y Unión, bueno, el actual, los neonazis de Junts o otros neonazis, los del PNV. Las cosas yo no las veo muy claras. Y además Vox no va a ser partidario de regalarle un gobierno al PP en el que no esté. Los nacionalistas no van a votar a una moción de censura, hipotéticamente que la votasen, si Vox va a formar parte del gobierno, y para convocar elecciones, pues, sabiendo que lo más probable, porque lo otro fue una sorpresa que se va a producir una vez cada 100 años, lo más probable es que PP y Vox saquen mayoría absoluta, pues tampoco interesa nada ni al PNV ni ahora juntos coger e ir a las urnas. Por lo tanto, no os hagáis ilusiones de que esto va a terminar de forma rápida, porque no va a terminar. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando si España va a apostar por su defensa. Mirad, señores, no hay una persona que le guste más imaginar un futuro y luchar por ese futuro que a mí. Pero hay que ser realista y tenemos que tener los pies en el suelo. Llevamos desde el 2014, que se comprometió en una cumbre de la OTAN, Rajoy, a llegar al 2% del presupuesto de defensa. Estamos en el 2024 y tenemos un 1,2% de presupuesto de defensa. No se ha subido nada de defensa en una década. Y han pasado muchísimas cosas, entre ellas que Trump ya estuvo en la Casa Blanca del 16 al 20. Bueno, del 17 al 21 para ser exactos. Entonces no os hagáis ilusiones de ningún tipo de que se vaya a aumentar el presupuesto de defensa, porque todos sabemos cómo es España y a lo que va España. Punto 1. Punto 2. Posibilidad de adquirir el F-35. Bueno, de este dictador que tenemos en España te puedes esperar cualquier cosa. Obviamente, si Trump asume en enero y en febrero dice, pues mira, vamos a comprar unos cuantos F-35 para congraciarnos con el gobierno de Washington, pues es posible que pase. Igual de posible es que le importe un pimiento y no los compre. Por lo tanto, eso sería divagar. Hay gente que puede pensar que se puede hacer, que no se puede hacer. Hay una realidad. Los F-35 ya estaban comprados con Rajoy. Luego, finalmente, ese acuerdo pues se guardó en un cajón y ahí se ha quedado. No es ni factible pensar que se va a realizar, ni tampoco es un imposible pensar que no se va a realizar. Todo dependerá pues del cálculo político que se quiera echar el asesino de valencianos, corrupto y rata que huye de Sánchez. Esto ya es un cálculo político, pero tener presente que nadie se ilusione, ni por el aumento del presupuesto de defensa, ni mucho menos por que se vayan a comprar aviones. Todo dependerá del cálculo político y de tal como lo pueda ver venir. Y en último lugar, respecto a relaciones España-Estados Unidos en materia militar, tenéis que tener presente, por eso he dicho antes, que más allá de las relaciones entre gobiernos, hay una realidad, que es cómo está gestionado Estados Unidos. Por ejemplo, para que Trump pueda vender armas a España, por poner un ejemplo, necesita aprobación de las cámaras. Hay una cosa que se llama los FMS, que básicamente son las siglas en inglés de los fondos militares de venta al extranjero de armas, ¿de acuerdo? Esto tiene que pasar por las cámaras de Estados Unidos. Si no la aprueban las cámaras, no se va a vender ningún tipo de arma, Por lo tanto, tenéis que tener muy claro que en ese aspecto de las relaciones entre los dos países va mucho más allá del presidente a la hora de los temas armamentísticos. Hay una gran relación entre ambas fuerzas armadas. En concreto, la armada de los dos países son como uña y carne, están muy unidas, y esto, lo único que va a contribuir a ello, la victoria de Trump, es aumentarlo, porque sinceramente no hay ningún motivo para que las dos armadas se distancien, que no se haya producido ya, entre otras cosas, y además hay que tener presente que, bueno, si se aumenta un poco por cálculo político el presupuesto de defensa o se compra un F-35 de arma y demás, estas relaciones lo único que va a hacer van a ser aumentar. No olvidemos que España es uno de los mejores aliados y más, serios para Estados Unidos, a pesar de todas las chorradas de la extrema izquierda, como el etarra de Zapatero quedándose sentado al paso de la bandera y demás de estas chorradas de la izquierda, pues que son eso, son gente que tiene la neurona suficiente para llegar al cuarto de baño y ya está. Aún así, las relaciones son extraordinarias. Somos uno de los poquísimos países del mundo a los que Estados Unidos ha vendido, por ejemplo, la Aegis, todo lo que se llevó de la tecnología secreta de los Seawolf para los S-80 y muchísimas más cosas. Por ejemplo, cuando había mejores relaciones, Bush y Aznar, que España accedió a Echelon para poder, pues básicamente, saber hasta los calzoncillos que se ponían los asesinos de ETA. Echelon, esa red de espionaje internacional que está permanentemente cazando señales y demás. El que le interese, pues bueno, quizá algún día haga un vídeo y si no lo ponéis en internet y ya está escrito Echelon. Un último apunte, tanto en Europa como en Estados Unidos, con la victoria de Donald Trump.
y es lo que puede suponer si en España hubiese un cambio de gobierno. Como he dicho, para Europa se le han complicado muchísimo las cosas y además hay que tener presente que, bueno, en Francia sigue Macron, de momento. El ejecutivo francés pues está como está. Francia sabemos que llevan 20 años gobernando la izquierda y luego con estuvo Hollande, luego gobernando los centristas esto de Macron, que no dejan de ser unos socialistas con cerebro, como Page. Básicamente porque los populares de allí, que ya prácticamente no existen, que también se llaman los republicanos, como en Estados Unidos, pues en este caso son unos cobardes que piden el voto para la izquierda antes que votar a Le Pen. Pero es una cuestión que tarde o temprano van a acabar gobernando Le Pen. La Alemania está la cosa muy chunga. Bueno, también vemos el PP alemán, que es un partido igualmente que el español, repugnante y cobarde, que prefiere pactar con la extrema izquierda antes que pactar con la derecha, que ha surgido porque ellos han abandonado las políticas de derecha, porque si no nunca hubiese surgido. Igual que jamás hubiese aparecido en España con Aznar, Vox, nunca. En Italia ya directamente Meloni está gobernando y Reino Unido ya no forma parte de España, de la Unión Europea. Por lo tanto, en este aspecto es bastante lógico pensar, y se puede aparecer una buena oportunidad, que con la victoria de Trump, si el tirano en España cayese pronto, los F-35 muy seguramente sería una realidad, por esa necesidad, por esa urgencia, y porque al final todos los gobernantes del Partido Popular no tienen una gran política exterior, excepto Aznar, esa es la realidad, no le importa absolutamente nada la política exterior, y además de no importar absolutamente nada la política interior, son bastante vasallitos de Estados Unidos. Por lo tanto, yo con Feijóo sí que vería bastante hecha la adquisición del F-35, y además, teniendo en cuenta que Feijóo sí o sí va a necesitar del apoyo de Vox, el presupuesto de defensa se vería bastante aumentado. Luego hay que ver también en qué se gasta el dinero, claro está, porque, por ejemplo, España no invierte nada en defensa, llevamos una década sin ningún tipo de inversión, y el otro día, en el verano, en la cumbre de la OTAN, nos pintaron la cara y automáticamente se destinaron 3.000 millones a defensa, de un fondo especial, de un fondo extra, que fueron para comprar Patriot, que acabamos de saber recientemente que llegarán en el 2029, no sé si es que se lo han pedido a Papá Noel o algo, y luego el resto, pues mejorar el catering en los bares y las cantinas, una cosa realmente importante para las Fuerzas Armadas. Entonces sí es cierto que si tuviésemos un poco de suerte, las investigaciones judiciales avanzasen y acaban imputando al dictador asesino de valencianos de la Rata Sánchez, pues sí que habría posibilidades, no porque Feijóo crea la defensa, que os lo vuelvo a repetir, podéis ser muy peperos lo que queráis, pero Feijóo no deja de ser un paje de la vida. Feijóo está en el PP como podía haber estado en el PSOE, simplemente le tocó la tómbola, la papeleta del PP y ya está. Pero Feijóo es un Rajoy 2.0 en todos los sentidos, en el militar también. De hecho, no olvidéis que Feijóo quería echar a la Guardia Civil de Galicia, no lo olvidéis nunca. Feijóo quería echar a la Guardia Civil de Galicia y empezar por tráfico, como están haciendo los etarras del PSOE en Navarra. Entonces, lo único bueno que hay que encomendarse es a Vox y hasta dónde quiera llegar Vox. Que bueno, con la decisión que tuvo este verano de ser el primer partido político en la historia de España que le pega una patada al sillón y antepone los principios a la ideología, antepone los principios a la silla, pues en este aspecto, a ver, alguna esperanza tenemos que tener, es algo que se han ganado a pulso. Te gusten más o te gusten menos, es la realidad. Es la primera vez que un partido político renuncia al sillón para mantener sus principios. Y esto sí que es algo que hay que reconocer. Entonces veremos qué pasa, pero señores, aquellos que habéis echado cuentas de que por el abandono de la OTAN por parte de Estados Unidos, lo poco que cree Trump en la OTAN, que para congratularse España pueda comprar el F-35 y demás, dejar de pensar porque eso simplemente va a ser cálculo político y dependiendo de cómo le interesen las cosas al asesino del pueblo valenciano, pues hará una cosa u otra, pero no os echéis cuentas utilizando la lógica normal porque la lógica normal no sirve para nada. Y recordad, nos comprometimos en 2014 a aumentar el presupuesto al 2%, ha pasado una década y no le hemos aumentado absolutamente nada. Esta es la realidad de los hechos.